que empezara nuestro amigo, prácticamente nuestro hermano de profesión, nuestro hermano por la amistad que nos une, pero sí creemos que es importante para que el programa no se desfase, empezar ya con la plática. El doctor Sergio Gerardo Ruiz Mendoza es un gran amigo, gran compañero desde muchos años antes, ¿sí? Y la verdad es que se ha venido comportando académicamente en pro de la superación, en pro del conocimiento. Su currículum es tan amplio que la verdad es que decirlo nos queda chico todavía. Sí, yo creo que presentar a un amigo siempre es difícil, sobre todo teniendo la trayectoria que tiene el doctor, sí, y la que tienen nuestros amigos que están aquí, que también es grande. Sí, yo creo que vamos a tener una gran plática, que vamos a hacer una gran exposición, como todas las que nos tiene acostumbrados el doctor. Sí, yo quiero presentarles al doctor Sergio Gerardo Ruiz Mendoza, hablando de temas que él domina perfectamente, que él maneja perfectamente y que nos trae ahorita en una etapa tan importante porque sabemos que las épocas invernales, que las épocas de este momento nos traen un gran cúmulo de enfermedades virales. Entonces, Sergio, te dejo, tu micrófono es completamente tuyo y ¿quieres que te deje el micrófono ambulatorio o te quedas con eso? Perfecto. Sí, gracias. Vamos a darle un aplauso aquí de bienvenida al doctor. Gracias, ¿Sí? Muy amables. Vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos los compañeros médicos que se encuentran a distancia vía Zoom y a todos los que están aquí presenciales en el auditorio del World Trade Center de México. Bueno, en este 30º Congreso Interamericano de Medicina General y Familiar del Sistema de Educación Continua para el Médico General y avalado por el Colegio Mexicano de Médicos Generales, es un orgullo poder participar con todos ustedes y ver este tema tan relevante que en el margen de la pandemia de COVID nos ha dejado grandes problemas respiratorios, grandes secuelas, grandes complicaciones, tanto influenza, COVID, virus sincicial respiratorio y un montón de enfermedades respiratorias. Y el encierro que nos dejó la pandemia de COVID, que dejamos de vacunar, que dejamos de comprar biológicos para poder atender la pandemia de COVID, y dejamos de vacunar contra otras enfermedades como el sarampión, como la tosferina y otras enfermedades prevenibles por vacunación. Y entonces actualmente todo eso se está complicando y las enfermedades virales y bacterianas están reemergiendo nuevamente, causando epidemias, brotes, pandemias. Y bueno, la tosferina, que es el tema de hoy, no es la excepción. Muy bien. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles para no desfasarnos en el tiempo. Y vemos que la tosferina pues ha existido desde muchísimos años de anterioridad y está registrada desde la época de la dinastía de los chinos en los años, hace aproximadamente 1400 años, en el siglo VII, el doctor Chao Yuanfang demuestra que existe esta enfermedad y llama a la tosferina la enfermedad de los 100 días. Después, en 1578, el doctor Guillain Barré en París demuestra que existe esta enfermedad y la llama tusis quinta, debido a esa gran presencia de accesos de tos. Después, Thomas Sydenham describe estas epidemias en Europa en el siglo XVIII y XIX.
Y aquí vemos en las diapositivas cómo están los primeros niños de Australia, de Brisbane, los cuales fueron vacunados con esta vacuna que descubrieron en 1679. En 1906, el doctor Jules Bordet y Octavio Gengou demuestran la presencia de esta bacteria en el agar puro, en un cultivo, y descubren que la enfermedad Tussis quinta o la enfermedad de los 100 días o tosferina es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis y ellos hacen el cultivo puro. A ver, ahí está. Tenemos una entidad nosológica que llamamos los médicos síndrome coqueluchoide y que es causa de confusión que algunos personal de salud creen que la tosferina y el síndrome coqueluchoide pues son entidades por la misma etiología y son totalmente diferentes. En lo clínico se parecen muchísimo, pero a ver, no quiere avanzar. ¿Me das un clic, por favor? Ok. Entonces, tenemos una definición operacional de lo que es el síndrome coqueluchoide y se considera un caso a una persona que tiene tos paroxística, que escuchamos como si fuera la tos de foca o la tos perruna, en accesos de larga duración, es grave, es muy contagioso, involucra al menos 14 agentes etiológicos que son virus y algunos son bacterias. La vigilancia epidemiológica por laboratorio es fundamental para hacer el diagnóstico de certeza y la diferenciación entre una tosferina y el síndrome coqueluchoide. La que sigue, por favor. A ver, compañeros, ¿me le dan un clic, por favor? Ahí está. Bueno, les estaba explicando que nuestro país, así como todo el planeta, pues tuvo una gran incidencia, prevalencia, incluso mortalidad de COVID, de influenza y de todos los virus respiratorios en esta pandemia. Pero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Y todavía tenemos circulando el COVID, que llegó para quedarse, la influenza, y en este año tenemos la circulación de la influenza por el virus AH3N2. Normalmente tenemos un año con AH1N1, el siguiente H3N2, y así sucesivamente, cada año se va cambiando uno de estos virus. También tenemos infección por rinovirus, enterovirus, adenovirus, neumococo, hemófilos influenza y otros virus. Estoy mencionando estas otras enfermedades porque están siendo prevalentes, se encuentran en nuestro medio ambiente y podemos confundirnos o pueden ser complicación para la tosferina. Tosferina ha recibido todos estos nombres, también se le conoce como coqueluche, pertussis, tos convulsiva, tos quintosa, asemeja el canto o estridor de un gallo. También se le ha conocido como la enfermedad de los 100 días, la tos de los 100 días. En inglés se escucha whooping wood, es un síndrome pertusoide también, y aquí tenemos la diferencia entre la Bordetella pertussis, que nos causa la tosferina, y del otro lado tenemos el síndrome coqueluchoide, y aquí están todos los virus que producen el síndrome coqueluchoide. La tosferina es causada por la Bordetella pertussis y también en algunas ocasiones por la Bordetella parapertussis. Pero tenemos que el síndrome coqueluchoide, que es tan semejante, puede ser
causado por la bordetela bronquioséptica, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia trachomatis, Clamidia pneumoniae, virus incisional respiratorio, adenovirus, virus de influenza, virus de parainfluenza, enterovirus y otros. Entonces, es muy semejante y bueno, aquí tenemos uno de tantos virus que en este caso el SARS-CoV-2 sigue circulando en nuestro planeta. Tenemos condicionantes sociales en salud, los invito a ver en Google este tema porque es demasiado interesante. Condicionantes sociales en salud, y esto implica todo, desde el cambio climático, las pandemias que hemos tenido en el planeta, el aislamiento social, la reconversión de los sistemas de salud, que ustedes saben que no estábamos preparados para estas pandemias y tuvimos que reconvertir hospitales y hacer nuevos hospitales, sacar dinero de donde no había para la compra de vacunas, los efectos pospandemia, tanto psicológicos, físicos, familiares, sociales. Se disminuyeron las coberturas de vacunación porque, si recuerdan, todos teníamos que estar en aislamiento en nuestros domicilios. Entonces, los hospitales eran para atender COVID. Entonces, la gente no salía a los hospitales por miedo a contagiarse del virus SARS-CoV-2. Y como había una gran mortalidad, pues todos teníamos miedo y pánico de salir a los centros de salud. Y además se reconvirtieron y solamente eran para la atención de COVID. Entonces empezamos a dejar que todos los demás condicionantes sociales, por ejemplo, las comorbilidades de la gente, que son diabéticos, hipertensos, que tenían otras condiciones de salud, también se empezaron a complicar. Empezamos a aumentar de peso, aumentó la natalidad, la mortalidad. Entonces, todos estos condicionantes en salud causaron incluso las guerras, la emigración descontrolada en todos los países del mundo por las guerras en Europa, en Rusia, en esos países. Igualmente, la situación de la violencia por la mafia, que por ejemplo el personal de salud quería salir a vacunar a regiones de algunos lugares, como por ejemplo en Michoacán, y pues no permitían la entrada del personal de salud a hacer la prevención por la vacunación. Entonces empezaron a bajar las coberturas de vacunación y esto hizo que todo cambiara, que los brotes reemergieran de una enfermedad, de otra, y pues hoy tenemos brotes en grupos que tienen muy bajas las coberturas de vacunación, y pues tenemos también grupos que son antivacunas, incluyendo personal de salud que no se deja vacunar. Tenemos insuficiencia de personal de salud por tanta gente que falleció en la atención de la pandemia de COVID. Siempre ha habido falta de enfermeras. Y ahora en este año, cuando tenemos una pandemia o una epidemia, por ejemplo, cuando tuvimos influenza H1N1, los virus se reconvirtieron genéticamente y teníamos pura circulación de virus de influenza H1N1. Cuando COVID, igualmente, los demás virus se reconvirtieron genéticamente y se transformaban con el poder de SARS-CoV-2. En la actualidad, tenemos mutaciones continuas del virus SARS-CoV-2 y aquí vemos en la actualidad cómo están circulando todas estas variantes genéticas del virus de influenza y de virus de SARS-CoV-2, desde el alfa, beta, gamma, delta, omicron y todas las variantes. Ya tenemos más de 100 variantes que siguen circulando y esto hace que la tosferina se complique también. Tenemos la circulación de variantes y mutaciones también del virus de influenza que sigue circulando, y esta información la saqué adicional para que también sepan que no todo es tosferina. Tenemos aquí
H3N2, que en este año llevamos 2.649 casos y también está circulando el virus de influenza AH1N1. Este es el agente etiológico de la Bordetella pertussis, de la tosferina. Y aquí es bien importante que sepan las características de esto, porque vean todos los componentes que tiene la Bordetella pertussis. Es como una arma biológica. Contiene aquí una toxina que se llama toxina pertussis, la citotoxina traqueal, la toxina dermonecrótica, el adenil ciclasa, la pertactina, que es importantísima, ahorita vamos a ver en la fisiopatología, y la resistencia al complemento. Tenemos que si nosotros matamos a la Bordetella pertussis con el tratamiento de macrólidos, ya liberó las toxinas en el periodo de incubación y en la primera fase catarral de la enfermedad. Liberó todas las toxinas y aunque nosotros matemos a la bacteria, las toxinas van a continuar actuando durante casi 100 días. Entonces, esto es lo importante de que matemos, destruyamos a la bacteria con los macrólidos, con los antibióticos de elección, lo más rápido posible en cuanto empieza la enfermedad, para evitar que esta bacteria tenga todas estas toxinas que ya luego se van a quedar actuando. Es como cuando matábamos el vibrio cólera, lo matábamos con 3 cápsulas de vibramicina en un solo día, pero su toxina duraba 14 o 20 días y el paciente seguía grave con diarrea. Aquí la tosferina es igual. Si no matamos rápido a la bacteria, la tos y todas sus complicaciones se van a quedar por mucho tiempo. Entonces, aquí están las características de la bacteria. No nos vamos a meter en mucho rollo con todas las características del virus. Bacteria, un cocobacilo gram negativo, aeróbico obligado, por eso vive en la vía respiratoria. Es móvil. Y vemos que tenemos que hacer un diagnóstico de certeza para tener la diferenciación entre si es una infección bacteriana que le vamos a dar acitromicina o vamos a hacer el diagnóstico rápido. Si le hacemos el hisopado y nos dice que es influenza, pues también tiene tratamiento, le damos oseltamivir. Si es otro virus, le podemos dar otros tratamientos de soporte, o incluso descubrir si puede ser también se puede cultivar. Hacemos el hisopado nasofaringio, hacemos un cultivo en el medio de agar de Bordet-Genjou, que de 3 a 7 días que tomamos el hisopado, tenemos que hacerlo cuando el paciente está en la fase más contagiosa, que es la fase catarral, y vamos hacerlo antes de que tenga los paroxismos de tos, porque el hecho de tomar el hisopado es estimular la vía respiratoria y le va a agravar el cuadro clínico de tosferina. Tenemos que asegurar la toma de muestras a 5 contactos por lo menos, porque el paciente siempre es contagiado o por el papá o por la mamá o por los abuelitos, que son los que tienen la tosferina crónica y que tienen un cuadro típico de tos crónica y no descubren que lo que tiene es tosferina. Entonces llega el bebé recién nacido al mes, a los 2 meses, todavía no tiene protección de vacunas y lo van a contagiar. Una característica típica de la tosferina es que va a causar una alteración en el hemograma, en la biometría hemática, y vamos a tener que si el paciente tiene más de 20,000 leucocitos, inmediatamente tenemos que pensar que es tosferina, porque las demás infecciones respiratorias no causan esta leucocitosis. Incluso puede llegar a 80,000 o puede llegar a 100,000, a 200,000 leucocitos, y el diagnóstico y el pronóstico se transforman en algo muy grave. Entonces, en las 4 semanas previas al inicio del padecimiento, ya está contagiando y tenemos que hacer ese estudio completamente rápido.
Se incluye a los menores de 3 meses que, como su sistema inmunológico está inmaduro todavía, puede tener solamente periodos de apnea y de cianosis, y puede tener tos o no, pero tener este cuadro clínico de apnea o de cianosis. En inglés, ya lo dije, se dice whooping cough, y la mortalidad, pues sí, ha disminuido a partir de todas las altas coberturas de vacunación, pero no así la letalidad ni tampoco los indicadores de mortalidad. A pesar de que hemos vacunado y tenemos 80, cerca del 90%, la mortalidad por tosferina sigue siendo hacia la alta. Estos cocobacilos, bueno, se desarrollan lentamente a la temperatura de nuestro cuerpo, y tenemos que la Organización Mundial de la Salud decretó la tosferina como la 5ª enfermedad que causa más muertes y que es prevenible por vacunación. No debería pasar esto. Se presenta más en las épocas de invierno y primavera. Hace picos epidémicos cada 5 años o cada 2 años. Y bueno, en los años viejos de 1960, cuando nací yo por allá, la mortalidad era muy alta, pero a través de la vacuna que se puso, controlaron drásticamente y bajaron 150 veces el porcentaje de los casos de enfermedad que había. Pero en la actualidad está reemergiendo y está teniendo ese problema. La tosferina tiene 3 periodos básicos. El primero, que es la fase catarral, la fase paroxística y la curación, que es la fase de convalescencia. Todo esto está normado. Tenemos una historia natural de la enfermedad que conocemos perfectamente. Un periodo de incubación al inicio de la enfermedad de 1 a 2 semanas. Suele no tener ningún síntoma o signo. No nos llevan al niño a consulta o a la persona enferma porque simplemente tiene moquitos, tiene una simple tos y pensamos que es cualquier gripa y no, o se van a la farmacia, se van con la comadre, no se atienden la enfermedad. Ya está contagiando. La fase catarral inicia 2 semanas después. Primera incubación 2 semanas, luego 2 semanas de catarral, luego 2 semanas de convalescencia. Tenemos que aquí empiezan el cuadro clínico con tos, rinorrea, una tos leve. Ahí es donde debemos de tomar el exudado nasofaríngeo, y esta diapositiva la hice casi básicamente por esta línea. Vean en qué momento esta se llama replicación bacteriana. Y en este momento que estamos apenas en la fase catarral, cuando el niño apenas está con gripita, es cuando tiene la mayor replicación viral, ya que nuestros linfocitos, nuestros monocitos, nuestros killer, todas las células que nos defienden en el sistema inmunológico, todavía no reconocen a la bordetela y está teniendo una replicación viral exagerada en la fase que solamente parece una gripa. Después viene la fase paroxística de 2 a 3 semanas, en la cual tenemos tos intensa, paroxística, con inhalación profunda con estridor inspiratorio, y es ese ruido de coqueluche o de canto de gallo, y que vienen tosiduras hasta de 50 veces sin descanso, sin respirar. Tose hasta que llega a una hipoxia, una hipopnea, hay una hipercapnia, el niño se siente que se desmaya, no puede respirar, tiene el espasmo laríngeo, intenta respirar hacia la profundidad. Vemos la que sigue, por favor. Y en ese momento, si me puedes poner el video, por favor. Ya vimos la situación, que no corremos los videos porque estamos conectados también vía Zoom, pero vamos a intentar reproducir este video. ¿Me subes todo el volumen, por favor, en el video? No es que tenga bajo el volumen el video, es tan fuerte la insuficiencia respiratoria,
A ver, dale play. Creo que ese sí va a correr. Y le subimos todo el... They're just kind of Okay. heavy. Uh-oh. Escuchen. There we go. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Okay. 16, 17, It's okay. 18, 19, 20, 21, Okay, 22, take a breath 23, in, honey. 24, Come 26, on. 27. Ahí está en apnea. 29, Almost 30, there. 34. Estridor. There we go. Oh, it's okay. It's okay. Yeah. It's okay. Casi está a punto de perder el conocimiento por esa falta de oxígeno. Lleva más de 50 segundos con 2 inspiraciones cortas. Ya. Por favor, suspéndelo. Okay, sweetie. Porque de verdad es impresionante. Se me pone la piel de chinita de imaginar que pueda ser mi hijo y que no lo puedo ayudar, que no lo puedo respirar. Si nosotros llegamos y dice, hazle así, dale golpecitos, más se estimula. No va a detener el espasmo de tos, ni el laringio ni nada no va a cambiar. Al contrario, se va a estimular más al pacientito y pues pasamos a la presentación, por favor. Suspendemos el video. Fue difícil, muchas gracias, ingenieros, lo conseguimos. Fue muy importante haber visto este video, porque este es el resumen de todo lo que yo les quería decir el día de hoy. Ya no necesitamos estar haciendo tanta explicación de lo que es la tos ferina. Es una tos en accesos de hasta 50 tosiduras que llevan al paciente a un grado de hipoxia profundo que puede llegar incluso a morir el paciente. Vamos a regresar a la presentación. Ok, el personal de salud tiene que entrar con equipo de protección personal. Ustedes ya conocen todas las reglas de la medicina. Tenemos que usar cubrebocas en el 95, lavado de manos, no tocar los fomites. A ver, no me avanza, por favor, ayúdenme. Ahí está. Bueno, ya lo vimos, esto causa dolor torácico, dolor del diafragma, dolor abdominal, dolor de todo el cuerpo por la misma enfermedad. Hay tiros intercostales, disociación de la respiración tóraco-abdominal. Las costillas incluso se pueden lesionar. Tiene una laringotraqueobronquitis severa. Hay espasmo, puede causar neumonía. Y si tiene otras comorbilidades como asma, prematurez, desnutrición, si previamente tuvo alguna infección por COVID o por influenza y que ya tuvo daño pulmonar, este paciente puede fallecer. Incluso la mortalidad es muy alta. Aquí vemos exactamente una característica que cuando nosotros tomamos la tele de tórax, encontramos, sobre todo en menores de 5 años, esta imagen de corazón peludo. El contorno irregular de la silueta cardíaca con opacidades intersticiales y vemos el atrapamiento de aire y de opacidades en toda la área pulmonar. Aquí algo bien importante. ¿Quiénes son los que más se mueren? Los niños menores de 1 año. Ya lo vimos, la vacuna es importantísima. Aquí sí debemos de vacunar a la embarazada a como dé lugar. ¿Para qué? Para que ella, a través de la circulación materno-fetal, transmita los anticuerpos al bebé y no le vaya tan mal. Entonces, la eficacia de la vacuna contra la tosferina en lactantes influye de esta manera. Del 61 al 91% de los niños
se les va a prevenir la enfermedad. Aunque estén expuestos, no se van a enfermar porque tienen inmunoglobulina A, que es la que actúa sobre la Bordetella pertussis, impidiendo que forme todas las toxinas que vimos al principio. Entonces, matamos a la Bordetella pertussis y las toxinas ya no van a actuar durante todo este periodo produciendo la enfermedad. Del 91 al 94%, los pacientes no se van a hospitalizar porque no se van a agravar, y el 96% para la prevención de la muerte por tosferina. 96% gracias a la vacuna contra esta enfermedad. Entonces, la administración de la vacuna TDAP acelular durante el embarazo, importantísimo aplicarla entre la semana 27 y la semana 30 de la gestación en la embarazada. Esto nos va a dar las concentraciones más altas de anticuerpos en el cordón umbilical y esto nos garantiza que haya una transferencia óptima de anticuerpos al feto. Ahí se ve la gráfica, la que sigue, por favor. Son estudios totalmente científicos, aleatorios, hechos por especialistas en epidemiología. Aquí tenemos histopatológicamente cómo se encuentran los tejidos de los bronquios y vemos aquí en la número 1 o en la A, aquí vemos todas las características que se describen del otro lado en la parte amarilla, y en la número 1 vamos a ver la bronquiolitis necrotizante o bronconeumonía. En la número 2 tenemos abundantes cilios aquí y vean el tejido de estas células respiratorias del bronquiolo. Después vamos a ver cómo los macrófagos intraalveolares y el edema intersticial que se encuentra alrededor. Hay espacios que también nos va a dar una vasoconstricción pulmonar aguda, aumento de la masa leucocitaria circulante y lo que compromete el flujo sanguíneo agrava la hipoxemia y el pronóstico del paciente. El cuadro clínico, ya lo mencionamos, ya lo vieron, tos en salvas, de episodios de 25 a 50, hay taquicardia lógico, hay bradicardia cuando ya se está complicando más, la desaturación de oxígeno, el paciente se agota, no puede, son otros videos, pero no los vamos a poder observar ya también por obvio de tiempo no vamos a pasar estos videos. Esos videos son los que infectaron al bebé, era el abuelo y la tía, las tres y otra persona de la familia, las tres personas estaban infectadas de Bordetella. Cuando nosotros le hacemos el estudio al paciente, seguramente ya le dieron ampicilina, amoxicilina, ya le dieron acitromicina, ya le dieron ceftriaxona y todos los antibióticos. Entonces, si nosotros le hacemos el exudado al niño, no vamos a encontrar la Bordetella. En el niño siempre nos va a salir casi negativo el estudio. Por eso es importante la entrada epidemiológica y que hagamos el estudio de contactos. Entonces, le hacemos el hisopado a la abuela, al tío y a todos los que viven en la familia, y allí es donde nos sale positiva la Bordetella pertussis. Entonces, ya hacemos por asociación epidemiológica el diagnóstico de tosferina en el paciente y les damos tratamiento a todos los contactos. Entonces, los estudios que hacemos, pues es el exudado faríngeo, que va a ser para ver la Bordetella, la vemos en PCR también, hacemos el cultivo en Bordet-Genjoul, o se puede hacer un aspirado, le metemos solución salina, sacamos 2 mililitros y lo metemos a cultivo, y también vamos a hacer 20,000 leucocitos. Entonces, la velocidad de la tos, en este caso de la tosferina, tiene una velocidad de 60 a 80 kilómetros por hora, lo cual causa lesiones en toda la vía respiratoria a nivel celular. Por eso también cuando hay el estridor de la laringe se causa este estridor inspiratorio o canto de gallo o coqueluche. Los criterios para hospitalizar a un niño,
pues que se esté agravando, que sea menor de edad, que no tenga vacunas, que la saturación de oxígeno esté abajo del 80, que ya cayó en estado de choque, que la evidencia nos está dando una insuficiencia respiratoria, que nos está convulsionando, que tiene cianosis, disnea, le ponemos el oxímetro, nos da menos de 80 o 70%, pues hay que hospitalizarlo. Y si tenemos este periodo de hiperleucocitosis, debe de manejarse al pacientito en un hospital en unidad de cuidados intensivos neonatales por gente especialista. Aquí les pongo dos casos, vean, es un caso de niño de 3 años con leucocitosis de 85,000. En el caso número 2 es un niño de 4 años con tosferina paroxística que tiene 24,000. O sea, en cuanto hacemos la biometría hemática ya podemos hacer el diagnóstico. Rápidamente metemos al niño a terapia respiratoria en una unidad de cuidado intensivo. En la tosferina maligna, es cuando la hiperleucocitosis se va hasta arriba de 50,000 y empieza a causar encefalopatía hipóxica, laringotraqueobronquitis, neumonía, y hay que meter al niño a la terapia, hay que intubarlo porque si no, ya no, el edema no nos va a poder permitir intubarlo. Hay otros casos que son más atípicos en los contactos y a veces que ni siquiera tienen el cuadro clínico y nada más hacen la muerte súbita. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que el paciente solamente le da un ataque de hipoxemia y se marea y cae muerto. Hay que pensar que pudo haber sido una crisis de tosferina. En niños mayores pueden quedarse con alteraciones del sueño, disnea, estridor, sibilancias, fiebre, rubor facial. Y bueno, aquí tenemos cómo está el planeta de casos de tosferina en todos los países. Esto es una enfermedad reemergente, aunque no sé cómo se le pueda llamar, está infectando más de 3 países, pues es una pandemia. Pero como están en brotes cortos en todos los países, pues no le llaman pandemia y no causan pánico social. Pero vean, Estados Unidos, América, Canadá, ahí está China, 476,690 casos. Hay casos en Australia, en África, en Japón, Rusia, Kazajistán, India, Ucrania, Polonia, España, Alemania, Noruega. México tiene 1,285 casos en lo que va del año, confirmados. Y luego, algo bien importante, les puse esta información porque luego le ponen, cuando fallecen, le ponen, en base al CIE-10, le ponen el código 199 o le ponen el código de la tosferina que es el A37. Pero no lo notifican a la Secretaría de Salud, se va el estudio epidemiológico, llega el acta de defunción hasta el INEGI y llega a la Secretaría de Salud y de allá se regresa a la jurisdicción. Y a mí me acaba de pasar también que a veces no notificamos el diagnóstico adecuadamente y nada más da vuelta toda la información y nos vuelve a llegar. Me mandan por favor la copia del expediente, el certificado de defunción y me tienen que demostrar que esto era una tosferina. Y hay que movilizar a toda la jurisdicción, hacer el cerco sanitario y andar investigando en todo el pueblo, en toda la ciudad donde hay más casos, búsqueda intencionada de casos de tosferina. Entonces, les mencionaba la lactancia materna, que es lo más importante en la vida, que la madre nos dé la leche materna, porque es el único lugar donde existe la inmunoglobulina A. No se puede comprar, no se puede inyectar, no se puede dar en tabletas ni en ninguna, más que en la leche materna. Y esta es la que va a paralizar a la Bordetella pertussis para que no produzca todos los daños. Aquí se ve el tejido normal del epitelio respiratorio, vean los cilios se están moviendo para sacar el moquito, llega la bordetela, empieza a causar estragos y
empieza a fabricar todas las toxinas que ya les mencioné, ¿sí? La pertactina, la toxina filamentosa, la citotoxina traqueal que causa parálisis. Vean cómo se paralizan aquí los cilios. Las células del epitelio se empiezan a desprender, hay una descamación y empieza a ver, se viene toda la cascada inflamatoria, liberación de interferón, de los interferones, del factor de necrosis tumoral, citotoxinas, empieza a haber más inflamación, más producción de moco. Los monocitos se comen a los virus, pero no a las bacterias, pero no las pueden matar porque todas las toxinas causan un anclaje en toda la vía respiratoria para que la vía respiratoria no pueda eliminar a la bordetela ni a sus toxinas. Entonces siguen produciéndose más toxinas y más reacción inflamatoria, y esto va a hacer que se cause una destrucción de todo tipo. Entonces nuestra vía respiratoria queda totalmente indefensa. La Organización Mundial de la Salud nos dice que estamos teniendo una resistencia bacteriana a los antibióticos por el mal uso de estos, o el abuso o el sobreuso de antibióticos. Para todo queremos usar antibióticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Importantísimo, la embarazada se tiene que vacunar con la vacuna TDAP, que es la vacuna celular, entre la semana 27 y la 36. Lo repito en esa diapositiva. Y aquí está que todos tenemos con qué protegernos de la Bordetella pertussis, vacunándonos de acuerdo a nuestro grupo de edad y a la vacuna que nos corresponde, y ahí están los esquemas para no entretenernos. ¿Qué tenemos que hacer? Obligatoriamente reportar a la jurisdicción sanitaria, porque ninguno de nosotros tenemos los medios de transporte, ni tenemos los hisopos, ni tenemos la solución de cefalexina, ni tenemos los medios de transporte de AMIES de carbón activado. Entonces notifico a la jurisdicción o me voy rápido a la jurisdicción, me proporcionan todo el material que yo necesito, le tomo el hisopado a mi pacientito, les entrego el estudio epidemiológico para cumplir con la norma, los mandan al laboratorio estatal. Estos son los medios de transporte de AMIES en carbón activado y tiene que ser hisopos de rayón o dacrón, no se pueden usar de algodón. Se van al laboratorio estatal, los manda al INDRE y se hacen los cultivos. Este es el agar de Regan Lowy charcoal en agar sangre, y el de Bordet Genjo, que son los que descubrieron a la bordetela. Igual tenemos que hacer todo el procedimiento, son pruebas biológicas tipo B, entonces tenemos que transportarlas adecuadamente en red de frío, protegidas, y esta, aunque se vea pesada, pues la van a encontrar. Yo la hice para que se vea más bonita, y tengan todos los grupos de edad y cómo debe ser el tratamiento. No se preocupen por la diapositiva, ni tomen fotos, se las regalo. Ahí está la presentación, se las regalo para que tengan toda la información a la mano, y para eso hicimos el esfuerzo de preparar todo este material para que ustedes lo tengan como material de consulta. Aparte que están las normas oficiales mexicanas, lineamientos estandarizados y las guías de práctica clínica. Entonces, todo está en internet, yo no me inventé nada, todo está sacado en base a la normatividad. El tratamiento de elección, pues va a ser la citromicina, vamos a utilizar también eritromicina o claritromicina, aunque tiene un problema con la hipertrofia del píloro, y en algunos casos que se pueda, en niños ya mayores, vamos a utilizar trimetoprim con sulfametoxazol.
Entonces, tenemos que revisar la cartilla de vacunación del niño para ver que tenga sus vacunas adecuadamente, su pentavalente acelular a los 2, 4, 6 meses, luego su revacunación a los 18 meses y a los 4 años. Eso ya lo vimos con el gran experto de las vacunas, el doctor Marte. Entonces, pero sí tenemos que registrar todo en la cartilla nacional de vacunación. Y para terminar, ¿a poco no es cierto que antes se trataba la tosferina con leche de burra? Doctora, experiencia. También el doctor Serafín Ramos Pineda curó a su niño con leche de burra. Y tengo muchos casos, pero ¿por qué se curaba la tosferina con leche de burra? Ya lo dijimos, es el único lugar en la leche materna donde se encuentra la inmunoglobulina A que paraliza a la Bordetella pertussis para impedir que produzca todas las toxinas que van a causar el cuadro clínico descompensatorio de la tosferina. Por eso la leche materna, aunque sea de burra, tiene actividad contra esta enfermedad. Muchísimas gracias. Su servidor, Sergio Gerardo Ruiz Mendoza, mis queridos amigos que están siempre vía Zoom, al Sistema de Educación Continua, a la doctora Hilda Alcántara Valencia, a mis compañeros, muchísimas gracias a todos. Saludos desde el capítulo Uruapan y para los que están conectados vía Zoom, un fuerte abrazo. Para ustedes, mi reconocimiento. El mejor de mis trabajos para ustedes, cuenten con él, aquí se encuentra. Cualquier pregunta, lo podemos hacer por separado, acá afuera, para que el programa no se detenga. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado como yo el haber hecho este trabajo. ¿Qué te digo, mi estimado doctor? Es un gusto, un placer siempre tenerte aquí con nosotros. El honor es de nosotros. Así es de que, pues, yo te quiero, aparte de felicitarte por todos tus logros, todo lo que tienes, que sabemos que es bastante, que nos hayas proporcionado estos minutos para esta excelente plática, pues es excelente. Le hacemos entrega de su constancia de participación en el 30 Congreso Interamericano para Médicos Generales y Familiares. Asimismo, le hacemos también entrega de su constancia de reconocimiento también por parte de la Expo Medical. Y un pequeño presente también por parte del Sistema de Educación Continua para Médicos Generales y Familiares. Muchísimas gracias. Quiero dedicar este trabajo hasta el cielo a mi hija. Gracias. Claro que sí. Vaya, un fuerte aplauso también para su hija, el doctor Ruiz. Excelente, doctor. Muchísimas gracias.